Muy buenos días, mis apreciados amigos y amigas de Ventanas de Esperanza. Reciban un gran abrazo en este hermoso miércoles que Dios nos ha regalado. Hoy continuamos con nuestro día número 64, el cual se titula Un gran milagro en la región de Gadara. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 14, y nos dice: Me deleito en seguir tus testimonios por encima de toda riqueza. A la mañana siguiente del solemne acontecimiento en que Jesús calmó la tempestad, los discípulos y acompañantes del Salvador no habían ni siquiera tocado tierra firme en la aldea de Gadara, cuando otra escena espantosa apareció frente a ellos, tal como lo indica Marcos capítulo 5 a partir del versículo 1. Un par de hombres se lanzaron sobre ellos. De sus manos y pies colgaban trozos de cadenas que habían sido rotas en sus múltiples intentos de escapar de las prisiones. Sus pieles estaban llenas de heridas y su cabello totalmente enredado. Sus miradas eran característica de hombres que sin duda estaban poseídos por espíritus demoníacos. Como era de esperarse, los discípulos y demás acompañantes huyeron atemorizados de aquel lugar, pero Jesús se quedó allí frente a aquellos hombres que no eran más que cautivos de Satanás. Cuando aquellos pobres hombres se dieron cuenta que estaban frente a aquel que los podía liberar, cayeron a sus pies para adorarle y pedir auxilio. Sin embargo, cuando sus labios quisieron clamar misericordia, los demonios hablaron en su lugar, gritando las palabras registradas en Marcos 5, versículo 7. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Entonces Jesús preguntó: ¿Cómo te llamas? Y la respuesta fue Legión, porque eran muchos los demonios que afligían a aquellos pobres hombres. Entonces los demonios pidieron a Jesús que no los enviasen fuera de la región, sino que los enviaran a una manada de cerdos que se encontraban en la ladera de una montaña cerca de aquel lugar. Y Jesús así lo permitió. Y tal como lo indica el versículo 13 de Marcos capítulo 5, los demonios entraron en los cerdos, quienes llenos de pánico se echaron a correr por el acantilado y sin poder detenerse a la orilla, cayeron, ahogándose en el mar. Y en unas líneas más adelante veremos por qué nuestro Salvador permitió que esto sucediera, mis apreciados. Mientras tanto, en aquellos hombres que por tanto tiempo habían sido víctimas de Satanás, recuperaron su aspecto benigno. Un maravilloso cambio se notó en su mirada, la cual ahora estaba llena de inteligencia, y con voces de alegría alabaron a Dios porque habían sido libres de esos demonios. Por su parte, los cuidadores de los cerdos, que habían presenciado todo lo sucedido, corrieron a contarle a sus amos y a todas las personas con quienes se encontraban. Entonces una gran multitud de aquella aldea se agolpó alrededor de Jesús, pero no para agradecerle por la liberación de aquellos endemoniados, sino para pedirle que se fuera de la región. ¿No te parece algo increíble? Aquellos hombres durante mucho tiempo habían atemorizado a los habitantes de Gadara, pues nadie podía pasar frente a ellos sin ser atacados con furia demoníaca. Ahora, esos hombres estaban sentados a los pies de Jesús, glorificando y adorando a aquel que los había librado del poder de Satanás. Pero tristemente, aquella población estaba tan sumida en las posesiones terrenales que la pérdida de los cerdos les pareció de mayor importancia que el milagro que Cristo había hecho en favor de aquellos hombres. ¿Y saben algo, mis apreciados amigos? Cristo en su misericordia permitió que los demonios entraran en los cerdos. ¿Cómo así? Los gadarenos estaban tan exhortos y sumidos en las cosas materiales que no se preocupaban por las riquezas espirituales que Él había venido a ofrecerles. Por tal razón, Jesús deseaba acabar con esa indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador y terminaron rechazándole y prácticamente expulsándolo de sus vidas. Ahora yo me pregunto,
¿Cuántos de nosotros habremos caído en este error? ¿Cuántas veces habremos rechazado a Cristo por poner en primer lugar las cosas materiales? Muchos en este mundo son los que rechazan la gracia de Jesús y ahuyentan de su vida la influencia del Espíritu Santo por temor a perder riquezas o cosas terrenales. Pero, mis apreciados amigos, ni la fortuna más grande de este mundo se compara con las riquezas eternas que Cristo les ofrece a cada uno de los que entran en su servicio. Así que mi deseo es que en este día el Espíritu Santo nos pueda iluminar y nos ayude a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y como el salmista podamos decir que el obedecer a Dios está por encima aún de toda riqueza terrenal. Que Dios nos bendiga en este día y nos vemos mañana en una próxima Ventana de Esperanza.